Hola amigos de Tierras Altas TV, saludos y bendiciones, les habla este servidor Eduardo Núñez y sean todos bienvenidos al primer programa de Dímelo Tú, un espacio donde estaremos conociendo temas de interés y estaremos hablando con algunas figuras importantes a nivel del distrito, de la provincia y del país. Para el primer programa estaremos hablando sobre esta polémica e interesante vía principal que conecta el corregimiento de Volcán y el corregimiento de Nueva California, acá en el distrito de Tierras Altas, y para ello estaremos hablando con el vicepresidente de la Cámara de Turismo, Pedro Rodríguez Armuello. Pedro, bienvenido a Tierras Altas TV. Muchas gracias. Oye, un gustazo que seas tú quien inicie este primer programa de Dímelo Tú. Gracias por la invitación y bueno, pues es un honor ser el primero, la primera persona que acude aquí, no personalidad ni personaje, pero la primera persona que acude aquí, un honor. Claro que sí. Bueno, Pedro también es el gerente, ¿se puede mencionar eso, no? El gerente de este gran y reconocido hotel acá en Volcán, un hotel bellísimo, bastante ejecutivo, Los Brezos. Nosotros hicimos un programa especial turístico en ese lugar, así que por acá le vamos a dejar los links para que si les interesa tener una estadía bastante cómoda, bonita y elegante acá en Volcán, ustedes puedan saber más o menos de ese hotel. Pedro, a ver, vamos de lleno al tema porque los minutos corren y vuelan. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esta vía principal? Bueno, a mí me parece bien, o más que bien, muy bien, para lo que necesita el pueblo, lo que necesitaba Tierras Altas, Volcán, y no nos olvidemos que no solamente es la vía principal de Volcán, es que la obra y toda la construcción inicia desde Bugaba, ¿no? O sea, al distrito de Tierras Altas, a la ciudad de Volcán, nos está uniendo la carretera con la vía interamericana, que es el pulmón de Panamá, ¿no? La vía interamericana. Correctamente. Pedro, sabemos que esta vía ha tenido ciertos cambios. Al inicio se tenía pensado o se había estructurado que fuese en 4 vías o en 4 canales, 2 paños subiendo, 2 paños bajando, ya que también esta vía principal es una vía internacional, ya que conecta con Costa Rica en El Paso, ¿no? Esto conocido por El Paso, muy utilizada. ¿Por qué se cambia ese concepto de las 4 vías a las 2 vías? Bueno, precisamente ahí es donde la Cámara de Turismo empieza a tomar un poquito de relevancia, ¿no? Pero donde empieza a tratar de ayudar tanto al distrito como a la propia construcción con el MOB, la propia empresa que fue la ganadora de la cotización, Bagatrac, y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que podemos aportar información que le interesa tanto al MOB como a la constructora por parte de los ciudadanos. O sea, no hay que olvidar que esto es una obra, más allá del propio interés que podamos tener nosotros desde el punto de vista turístico, desde la Cámara de Comercio, Turismo, desde la Cámara de Turismo, Comercio e Industria, al final es una obra que se queda para el pueblo y que va a quedar para el pueblo, ¿no? Y es precisamente ahí donde empiezan a surgir, digamos, las voces del pueblo diciendo que cómo nos iban a hacer una vía de 4 sentidos o una vía con 4 carriles, ¿no? Que no tenía explicación. ¿Por qué nos iban a hacer hasta Volcán 4 carriles que hacia dónde conducían, que nos iba a partir el pueblo en 2? Y es verdad, 4 vías de alta velocidad nos iba a partir el pueblo. Es verdad que en ese primer diseño había unos puentes, pero tú sabes un poquito que aquí en Panamá ese tipo de puentes muchas veces es dificultoso. O sea, si uno quiere cruzar 20 metros por aquí y tiene el puente a 50 metros, va a cruzarlo por la vía y al final el puente no sirve para nada y los atropellos y todo, ¿no? Y ahí es donde nos dimos cuenta que podíamos ir modificando, siempre tendiéndole la mano al propio MOB, a la propia empresa constructora, de qué es lo que se podía adaptar y qué es lo que podía ser mejor para el ciudadano de Volcán, ¿no? Y ahí fue donde fuimos, pues matizándolo todo, no solamente los 3 kilómetros que ocupa la vía dentro del poblado, sino la parte que venía, sobre todo en las pendientes de entrada a Volcán, conseguimos cosas que a lo mejor la gente no lo sabe, pero que son importantes dentro y después del diseño original que había presentado el MOB. Ahora, quiere decir que si fuera sido súper funcional, las 2 vías subiendo y 2 vías bajando,
pero simplemente era para un tránsito, o sea, para transitar, más no iba a ser funcional internamente en el pueblo. Bueno, yo te tengo que decir, no me quiero alargar mucho, pero es que hay una historia también larga, ¿no? Primero, yo estaba equivocado también. Yo pensé que esta vía iba hacia Cerro Punta, por el interés que tiene Cerro Punta con el tema de los camiones, los vegetales, la leche, etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente me quedé un poco sorprendido de que se quedara en Volcán. Luego hablamos de otro proyecto que hay unido a esta carretera, claro, para la vía hacia Cerro Punta, ¿no? Pero entonces, yo creo que no tenía sentido que llegara a Volcán 4 vías, 2 vías hacia un lado, hacia una dirección, y 2 vías hacia el otro. Yo creo que no tenía sentido, porque más allá de Volcán, bueno, pues hacia la vía hacia Río Sereno, Tisingar, etcétera, etcétera, el tránsito ya no es, o sea, no ameritaba tener una vía con cuatro carriles, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde se empiezan a modificar muchas cosas y empezamos a ofrecerle al MOB otras alternativas que podrían convenirnos a la ciudadanía, al pueblo de Volcán, ¿no? Como puede ser una ciclovía, como puede ser más aceras, en fin, todos desconocíamos cómo iba a ser todo, pero se pudo dialogar con ellos, se pudo hablar, se les pudo sugerir tipos de vía, y bueno, al final ha quedado lo que está quedando, ¿no? Nos lo van a entregar, yo creo que en 2 o 3 meses a lo sumo va a estar entregada la vía. Porque el proyecto, hay que recordar, Eduardo, que es diseño, construcción y no sé si es rehabilitación, no tengo claro el nombre completo, ¿no? de la licitación. Pero estudio, diseño y construcción. Efectivamente. Entonces, todo se ha ido haciendo al mismo tiempo. Quiero decir, nunca, no es que fuera, hacemos el estudio, luego hacemos el diseño y luego se construye. No. Se ha ido, bueno, el estudio sí, obviamente, ¿no? Pero se ha ido haciendo el diseño a medida que se ha ido haciendo la construcción. Entonces, yo eso lo he visto como una ventaja, porque creo que le ha dado la oportunidad a los ciudadanos, especialmente a los más afectados. Ahora ya sí te hablo de la vía, ¿no? Seguramente en el camino, en la carretera, también hay fincas que, oye, pero a mí ¿por qué no me pones la parada del autobús más cerca? O a mí ¿por qué no me pones una entradita y me asfaltas la entrada, etcétera? Seguramente eso ha ocurrido. Pero la parte más afectada seguramente ha sido los 3 kilómetros de la vía principal de Volcán, y ha habido una comunicación constante con la empresa constructora, con el BOP y con los propios comerciantes en este caso. Y yo creo, bueno, pues yo desconozco todas las conversaciones que ha habido entre esos comerciantes, pero creo que se les ha facilitado bastante. Oye, pues mira, a mí me gustaría que hubiera una escalerita por aquí. Y yo creo que eso se ha hecho. Es que hay ejemplos. Tú has recorrido la vía y tú lo has podido ver y se les ha ayudado. Tú dices que ha sido como un poco más viable para hacerlo accesible a los usuarios. Aunque ese punto en específico no lo tenía acá en las preguntas, pero ya que lo mencionaste, posiblemente van a haber ciertos comentarios de algunas personas que lo van a mencionar, que no debería ser de esa manera. Claro, hay puntos, pues tú puedes estar de acuerdo, hay otros que no, quizás yo pudiese estar de acuerdo o quizás no, pero que hay personas que están comentando de que hay pasos a seguir, que es el de estudio, diseño y construcción, y es un tema bastante largo que no vamos a caer en ello, pero viéndolo desde el punto de vista de accesibilidad, como lo mencionas tú, bastante bien, ¿no? Pero viéndolo desde el punto de vista de que se tienen que seguir los pasos para quizás no andar improvisando, se pudiese decir, ahí es donde afectaría. Es que precisamente esta manera de llevar a cabo el proyecto ha parecido improvisado, precisamente por eso, porque como no han presentado unos planos, porque el estudio, la licitación es estudio, diseño y construcción, puede parecer improvisado, pero es que digamos que ha sido improvisado, pero ha sido de una manera favorable al ciudadano, en este caso, a los afectados, porque tú te imaginas que hace 3 años este diseño ya hubiera estado hecho y ya se hubiera aprobado, y un señor que tiene un negocio o tiene su casa frente a la vía y le dicen que no, que esto va a ser así, 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 y que no va a poder hacer nada, y que no va a poder entrar por aquí, y que le van a aparcar aquí los camiones o los carros, etcétera, etcétera, y no pudiera hacer absolutamente nada. Yo creo que hubiera sido mucho peor. Pero es que ahí entraría el tema del estudio, ¿no? Claro. Del estudio previo que se hace que, mira, cómo... Pero realmente había tantas aristas, había tantas excepciones,
porque la vía, tú has visto cómo es la vía, estos 3 kilómetros. Mira, Eduardo, nunca va a llover a gusto de todos. Claro. Nunca va a llover. Hay gente, yo reconozco que yo no soy, no tengo un negocio dentro de esa vía o en esa vía, no tengo una casa tampoco, no soy un residente de la vía, y yo lo puedo ver con otros ojos totalmente diferentes a como lo ve una persona que todos los días tiene que salir allí y encontrarse con una cosa nueva. Obviamente yo no lo voy a ver con los mismos ojos que una persona que tiene un negocio, que está recibiendo mercancía constantemente, que está recibiendo clientes, que tiene que aparcar todos los días porque es su lugar de trabajo. ¿Yo dónde aparco? Yo voy a entrar todos los días a trabajar en mi negocio a las 10 de la mañana y salgo a las 6, 7 de la tarde, ¿y yo qué hago con mi carro? ¿Dónde lo aparco? O sea, yo entiendo que todas esas dudas pueden existir, especialmente en la gente que han tenido que tener su negocio, o sea, que les ha provocado un cambio. A los brezos, en principio, pues no nos ha provocado un cambio más allá que el tránsito que hemos tenido por los cortes de la vía, ¿no? Pero yo puedo entender que a toda esa gente les ha afectado, para bien o para mal. Y al final, será precisamente al final, valga la redundancia, cuando ellos podrán valorar y dirán, oye, pues, ¿sabes qué? Esto está genial, esto está mucho mejor. Y hay gente que dirá, lo siento por la expresión, me han jodido la vida. O sea, me han venido a traer esto y me han jodido la vida. Mi casa ahora es peor, mi negocio vale menos. No lo sé, seguramente. ¿Y qué se haría en ese caso con esas personas? Porque, por ejemplo, por poner un caso, si hay algunas casas que han quedado prácticamente soterradas, ¿no? Como el nuevo cableado. Entonces, que cuando ellos se vean en la posición de que digo, valga la misma expresión, me han jodido la vida. Pues mira, son los casos porque transito por ahí prácticamente todos los días. Y son los casos que a mí más me llaman la atención. Seguramente más arriba, hacia San Benito, pues hay otros casos también que se hayan visto afectados de alguna manera. Para mí son los casos como más visibles y realmente yo no sé si considerarlo un perjuicio lo que se les ha causado, ¿no? Lo que hay que tener claro también es que la pendiente ya existía antes de que esto fuera un pueblo, antes de que llegara Bagatrac, de que llegara el MOB. O sea, vivimos en la montaña y hay una pendiente que yo ahora mismo, bueno, pues en los brezos estamos tratando de hacer una construcción que hemos tenido que sufrir. Es decir, para equilibrar el terreno, etcétera, etcétera, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero es verdad que ha quedado en una situación que se ven mal, o sea, se ve la vía a una altura y la casa prácticamente como si estuviera metida allá abajo. Pero es que es la orografía del terreno, es la realidad en la que vivimos en Volcán. O sea, con esto no estoy diciéndole a estos señores o a los habitantes de estas casas, oiga, pues mire, lo siento mucho, ¿no? Bien, yo creo que en todo esto, Eduardo, estamos todos aprendiendo. Es nuevo para todos, de verdad. O sea, para la alcaldía, para el ciudadano, para los negocios que estaban antes en la vía principal, o que están en la vía principal, para la nueva gente que vaya a venir. Todo es nuevo. Entonces, nos va a tocar adaptarnos, para bien o para mal. Y nos adaptaremos porque creo que ha sido un avance de progreso y de desarrollo para Tierras Altas, que es como yo lo veo, ¿no? Se puede ver desde muchos puntos de vista. Yo luego sí puntualizo más en el tema turístico, porque es lo que me interesa a la Cámara de Turismo, es lo que a mí me interesa también, y todo lo veo prácticamente de forma positiva, ¿no? ¿Que hay cosas negativas? Pues seguramente. ¿Que se podía haber hecho mejor? Por supuesto que se podía haber hecho mejor, y bastante peor, y se podía haber hecho bastante peor. Pero creo que va a ser una vía positiva para el pueblo, para los ciudadanos. Es que de verdad es bonito ver, yo ya he visto esas imágenes, imagino que todas las hemos visto ya, porque vivimos aquí, ver a familias todas enteras con la bicicleta, hasta patinadores, la gente caminando, tanto en la mañana como para ir a trabajar, como en la tarde, paseando, en las noches, y todavía no se han prendido las farolas, las luminarias que nos han puesto, todavía no destaca todo el verde que han puesto y todas los arbustos y todo el paisajismo que han introducido. O sea, todavía no se está apreciando. Pero claro, o sea, pongámonos
mentalmente en cómo estaba hace 3 años esa vía principal y cómo es ahora. Sí, claro, ha tenido un cambio radical. Discusión. Radical. Ninguna discusión. Pedro, la ciclovía, la has mencionado varias oportunidades. ¿De quién fue la idea como tal de este diseño de la ciclovía en la vía principal? O en términos generales, o sea, ¿de quién ha sido este diseño de esta vía? Porque ya se tiene que hablar no como una ciclovía alterna, sino que es parte del proyecto de la vía principal. Mira, que me disculpe si el creador, el ideólogo de la ciclovía no le nombro, porque a lo mejor no lo recuerdo. Yo lo que sí te puedo decir es que la Cámara de Turismo empujó el proyecto actual porque ayudaba prácticamente a todo. Es decir, ayudaba a que los carros no fueran tan rápidos como iban antes. Ayudaba al peatón, por supuesto. Tú sabes que no se podía caminar por la vía principal. O sea, que caminabas por la propia carretera a riesgo de que te pegara un carro, que te pegara una bicicleta, ¿no? Porque no había aceras, es que no había aceras. Entonces ahora vamos a tener aceras en ambos lados. En Tierras Altas, Eduardo, hay un porcentaje muy alto, altísimo, de gente que no tiene vehículo. Claro. Y que su medio de transporte es la bicicleta. Hay muchísima gente que no tiene ni bicicleta, ¿sabes? Entonces, creo que lo que buscó las personas que se unieron para hacer esta propuesta era poder unir todo eso y que la viabilidad vial, me refiero a vial, fuera buena o mejorarla lo posible para tanto transeúntes, ciclistas, viandantes, carros, etcétera, etcétera, y que todos podamos convivir, incluso hasta caballos, animales. Es que hay gente que va todavía a caballo en Tierras Altas y hacen sus transportes a caballo y van hacia una finca y hacia otra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la idea era conjugar todo eso y no dejar por fuera al ciclista o que pasara peligro. Por supuesto, el transeúnte, el viandante, tenía que caminar de una manera segura y que los carros tuvieran la precaución. Ahí luego ya entra en juego otra serie de cosas, ¿no? Los pasos de peatones, la señalización, el respeto que al final nos tenemos que tener todos, las prioridades que hay para los viandantes, que hay para los ciclistas, para los carros, en fin. Es que son muchas cosas que las tenemos que aprender todos. Las vamos a tener que aprender. Pero en general el diseño entonces parte de la Cámara de Turismo y otro. Mira, yo Luigi González de la Lastra, que es el presidente de la Cámara de Turismo de Tierras Altas, fue el principal propulsor de este proyecto. Okay. Cuando digo, perdón, de este proyecto, no me malinterprete porque hay del diseño. Claro. De este último diseño, sí. Me generó una pregunta ahí mientras estás mencionando eso. ¿Ese último diseño quién lo aprobó? ¿Toda la comunidad? ¿O se escogió quizás entre el ministro, señor Luigi de la Lastra, que es el presidente? Que por cierto, nosotros hicimos una entrevista con él y hablamos muchos temas de esta carretera que se dieron al inicio, y por acá también lo vamos a dejar por acá, para que si es de interés también lo pueda ver. Pero entonces, ¿quién toma la decisión final de poner en práctica ese último diseño propuesto por el presidente de la Cámara de Turismo? No sé si recuerdo bien cronológicamente cómo fueron las cosas, pero yo creo que hubo hubo una consulta ciudadana que se realizó aquí, y luego sí han seguido habiendo modificaciones. Pero es lo que te digo, ¿no? De la parte que puede parecer improvisada, pero que nos ha permitido poder incluir ciertos elementos que eran importantes para el ciudadano, o para el punto de vista turístico, o para el punto de vista de los negocios, o sea, muchas cositas. Es que eso nos ha permitido ir sobre la marcha, ir mejorando muchas cosas. Claro que sí. Y además te voy a decir algo. Mira, voy a decir 2 cosas que creo que son importantes. Una de ellas, entre la Cámara de Turismo de Tierras Altas y el MOB, y en concreto el ministro Rafael Samonge, ha habido contacto siempre. Y yo te puedo decir algo, por la parte que conozco de esas conversaciones que ha habido. Yo personalmente y directamente no las he tenido, ¿vale? Más allá de las veces que ha habido en Tierras Altas, sí he podido conversar con él. Todo lo que ha dicho, todo lo que le ha dicho a la Cámara de Turismo en esas conversaciones que se iba a hacer, se ha hecho. Absolutamente todo. No hay ni una sola cosa que haya dicho, no te preocupes, te voy a poner luminarias, y no las haya puesto.
absolutamente todo. Y hay un caso además en concreto. El MOB y la empresa Bagatrat nos permitió hacer una comisión de paisajismo en la que participaban, entre otras personas, digo 3 nombres porque son los que conozco, ¿no? Carmen Guardia, la señora Aide y la señora Vicky López participaron en esa comisión de paisajismo, que fueron los que han recomendado qué tipo de arboledas debe haber en la vía principal y en la rotonda que inicia en Cuesta de Piedra. Se instalaron, según las recomendaciones que dieron esa comisión, que me disculpen las personas que están en esa comisión y no las conozco o no sé los nombres, no funcionó porque los drenajes no funcionaban. La comisión de paisajismo le recomendó a la empresa que tenían que remover todo, lo hicieron. Yo no sé si alguno de los que nos están escuchando saben que eso se removió y lo volvieron a poner y por ejemplo, toda esa remoción que hubo no le ha costado un céntimo al ciudadano ni se ha aumentado en el proyecto. O sea, lo que te quiero decir es que no ha habido ni una sola adenda, en principio que yo conozca, ni una sola adenda al proyecto de los 84, 85 millones de dólares que ha costado este proyecto. Entonces, yo creo que en ese aspecto puede ser negativo. O sea, ha sido positivo. Hay gente que puede considerar que ha sido negativo, etcétera, etcétera. Yo lo veo siempre desde un punto de vista positivo. Eso es lo que quiero decir y es mi opinión personal al final. Y también puedo entender que puede ser mejorable, ¿no? Claro que sí. Pedro, ¿cuántos miembros existen actualmente o vigentes en la Cámara de Turismo? Pues mira, vigente, porque inscritos sí, habían varios, sí, pero vigente. Es una buena pregunta, no es una pregunta para mí, es para la secretaria de la Cámara de Turismo, para Ana Cristina Concepción, que por cierto está haciendo un excelente trabajo. Sí te puedo contar un poquito de historia, para no hacerte la respuesta muy larga. Cuando esta legislatura comenzó, cuando me refiero a legislatura, a esta presidencia con Luigi González Lastra, éramos aproximadamente unos 33 socios en la Cámara de Turismo. Vamos a decir que éramos 33 socios, pero había gente que no estaba pagando las cuotas, que la dejaba de pagar, etcétera, etcétera. Yo creo que todos nos pusimos más o menos al día. Y en esta legislatura, como ampliamos de la Cámara de Turismo, lo ampliamos a ser Cámara de Comercio, Industria y Turismo, o Cámara de Turismo, Comercio e Industria, ampliamos el número de socios, como por ejemplo muchos negocios de la vía principal, que gracias a todo este tema de haberles incluido en la Cámara, les hemos incluido a ellos para que también formaran parte y pudiéramos escucharle lo que tenían que decir y pudieran participar del tema del diseño de la vía. Llegamos hasta 65, creo que ha sido, no sé si 65 o 68 socios. Y bien es verdad que últimamente yo creo que la cosa posiblemente ha descendido. No te sabría decir, somos más de 50. Son más de 50. ¿Cuánto tiempo tiene de formada la Cámara de Turismo? Pues la Cámara de Turismo, yo creo que se formó el presidente honorífico primero es Glenn Lee, hay otras personas también allí, y yo creo que eso está desde el 2013, 14, 15. O sea, van a ser como más de 10 años, ¿eh? Como 10 años. Sí. Ok, en estos 10 años que han podido recolectar estos 50 miembros actuales, no vigentes, por dar un número, una cifra, ¿cuántos de esos existen en la vía principal? Que tú puedas quizás recordar o decir que bueno, mira, son tan. Se podía nombrar algunos y tal, pero se va a considerar hasta publicidad y todo. Quizás unos 10, 5, 20. Es decir, puede haber como entre 10, 15, sí. ¿Por qué hice la pregunta? Porque ha sido interesante y la hemos escuchado en varios lugares, en algunas entrevistas, incluso en algunos de los foros que se hizo sobre esta vía, que cuántos miembros. Ojo, no te hago esta pregunta a nivel personal para querer, ¿sabes? Y que entrar en una polémica, como a veces se puede decir, sino que son preguntas que hace la comunidad y para eso estamos los medios, ¿no? Que cómo tenía tanta postura la Cámara, y sería bueno para que se lo puedas explicar también a ellos, ¿por qué ha tenido tanta postura la Cámara de Turismo ante esta vía principal cuando quizás los miembros que son parte de la Cámara de Turismo dentro de la vía principal no es la mayoría?
Ojo, no es para mí, quizás yo comprendo el término, pero están las cámaras para las personas. La pregunta me parece bien interesante y además me va a dar la oportunidad de decir algo importante en este sentido. Primero, creo que mucha gente desconoce cuál es la labor que tiene que tener una cámara, como en este caso una cámara de turismo, comercio e industria. O sea, nosotros no estamos aquí para solucionarle la vida a los negocios. Es decir, los negocios pelean, hay gente que emprende, que arriesga dinero y saben lo que están asumiendo, ¿no? La cámara es un apoyo a ese comerciante, a ese negocio, a ese hotel, finca, cafetería, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchas veces la gente piensa que por el hecho de que tengan que pagar una cuota a la cámara, no sé, o sea, la cámara no hunde ningún negocio, la cámara no saca a flote ningún negocio. Sí podemos ayudar y podemos hacer muchas cosas, pero al final es un gremio que cuantas más personas lo compongan, más fuerza va a tener para poder hacer determinadas cosas, en este caso para favorecer al turismo, al comercio o a la industria. Dicho lo cual, la Cámara de Turismo, más allá de cuántos negocios haya en la vía principal o de cuántos socios seamos en la Cámara, en la propia Cámara, hizo reuniones informativas, que además tengo el honor de decir que fueron en el Hotel Los Brezos, en el Salón del Hotel Los Brezos, para toda la comunidad. Para toda la comunidad, no solamente para los socios. Si hubiera sido para los socios, hubiéramos hecho una reunión, pim pam pum, ahí tenéis la información, esto es lo que queremos, qué sugerencias, qué nos dicen, qué no nos dicen, y ya, hubiera sido una tarde, hubiéramos reunido ahí 3 horas y todo. No, se hizo reuniones para toda la ciudadanía. Obviamente por las limitantes del espacio que hay en el salón y también porque al final, Eduardo, tú sabes cómo son esas reuniones, habla mucha gente y se hablan cosas realmente importantes. Tener a más de 100 personas, pues no era. Pero se hicieron muchas reuniones, no recuerdo, seguramente más de 5, en el que fuimos poco a poco atrayendo sobre todo a gente que pertenecía a asociaciones, a grupos cívicos, para que lo entendieran y se lo pudieran transmitir a sus socios, a sus amigos, a su familia. O sea, yo personalmente, por ejemplo, lo hice, pues bueno, dentro de mi comunidad pequeñita y reducida, que es Los Brezos. Yo senté a todos mis empleados y les expliqué, mira, esto es lo que se quiere hacer, esto es lo que queremos hacer, etcétera, etcétera. Y yo sé que, bueno, pues son gente, sí, también, yo tengo empleados que tienen carro, yo tengo empleados que manejan en bicicleta. Entonces, es una manera de informar al pueblo, cada uno dentro de lo poquito, ¿no? Entonces, como obviamente no podemos hacer una reunión con 10.000 personas, nosotros empezamos a hacer muchas reuniones de poquitas personas, pero que fueran... que pudieran tener la oportunidad de transmitir todo lo que se iba haciendo, lo que se estaba haciendo al pueblo. De hecho, conseguimos más de 2.000 firmas para eso, porque como había cierta, no sé si llamarlo oposición, ¿no? Sí, también hay que decir las cosas como son, hubo oposición al proyecto. Nosotros conseguimos firmas para apoyar el proyecto, porque lo queríamos, la Cámara de Turismo quería el proyecto, porque turísticamente nos beneficia muchísimo. O sea, turísticamente era una necesidad de hace muchos años, no de ahora, que tenía Tierras Altas para poder tener más accesibilidad con los turistas. O sea, yo llegué aquí hace 7 años, yo creo que tú más o menos también, sí. Es el tiempo que llevas en Tierras Altas, y tú has visto cómo estaba la carretera antes, tú lo has podido vivir. No, y lo hemos mostrado en varios videos, el antes y el después, bastante. Eso es, o sea, y lo peligroso que era, y quién no ha visto accidentes, y lo sigue habiendo, ¿no? Porque ahora quizás los carros corren más. Pero era muy peligroso realmente. Yo he tenido conversaciones con gente de David, porque la gente de David es uno de los principales targets turísticos de Tierras Altas, es decir, atraer al ciudadano de David, al chiricano que habita en David los fines de semana fundamentalmente, y subirlos a Tierras Altas por el clima, por los vegetales, por la oferta gastronómica, la oferta hotelera, las fincas, el café, no quiero que se me olvide nada, pero todos los recursos que tenemos naturales o de construcciones que tenemos, era uno de los principales problemas que teníamos con la accesibilidad. Todo el mundo, esta conversación seguramente la has tenido tú. Ay, yo no subo a Tierras Altas por la carretera. Es que es tan fácil llegar a Boquete. Uh-huh. Y la vía de Boquete sigue siendo muy buena y seguramente sigue siendo mucho más fácil y mucho más accesible en tiempo, en distancia y todo, con David. Pero creo que hemos mejorado de una manera bárbara.
lo que era antes, los 66 kilómetros que hay desde David hasta Tierras Altas, han mejorado de una manera. Entonces, eso se traduce en más gente subiendo, en más turismo, se traduce en más beneficio para las cafeterías, para los hoteles, para las farmacias, para las bombas, para los supermercados, el chino, el panameño, el colombiano y el que sea. Claro, O sea, no, y es para todos. Y con la señalización que ha venido teniendo esa vía subiendo, estos gatitos de ojo que le pusieron, que de verdad ya uno puede ver por dónde uno anda, sí, claro. Definitivamente la ha hecho. Eso fue, por ejemplo, una denuncia o un reporte que hizo en su momento la Cámara de Turismo, y todavía ni siquiera se había iniciado la construcción de la vía, ¿no? Realmente es un peligro esa vía. La niebla, la nocturnidad, el tipo de vía que era, el tipo de tránsito que baja por esta vía. Tengamos en cuenta que por esa vía bajan muchos camiones de leche, de vegetales, muchas mulas, muchos camiones grandes, pesados. O sea, era muy peligrosa y lo sigue siendo, ojo. Con esto no quiero que la gente se relaje y tal, pero era muy, muy peligrosa. Claro que sí. Y todo eso se ha mejorado. O sea, es que no hay duda de que todo eso ha mejorado. Oye, que se podía haber mejorado, que en lugar de 2 carriles por un lado y 2 por otro, hubieran 4 por uno y 4 por otro. Oye, pues también, pero oye, estamos donde estamos, dejemos un poquito a las generaciones posteriores, para que tengan ya una vía de 4 carriles, ya eso ya que venga nuestro. Bueno, juventud, a levantarse, ¿no? Pedro, vamos a un tema muy importante ya para la ciudadanía de Tierras Altas, también para el turismo y los dueños de comercios, que ha sido ahora sí el tema polémico en muchas áreas, y es el tema de los estacionamientos. Para el tema de los estacionamientos vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria para agradecer a quienes apoyan estos espacios. Nos tomemos un vasito con agua y ya regresamos con más de Cuéntamelo Tú con el tema de los estacionamientos. Ya regresamos.